La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes. Con Carrasco Viajes y en foco, en septiembre nos vamos a Europa. En este caso los españoles comen de todo. Se mezcla mucha verdura, mucho fruto seco, frutas, carnes, embutidos. Y por eso es un placer para la vista recorrer este lugar. Fui a probar la cachopa alta blanca, no me ha gustado nada. Gaudí trabajaba con colores primarios y el verde, el amarillo, el azul y el rojo se pueden ver en las diferentes entradas de luz de la fachada. Es realmente un espectáculo de colores que genera otra sensación totalmente distinta a la que teníamos en la fachada. La fachada posterior es la de la muerte y el interior refleja vida. Todo, absolutamente todo es una obra de arte dentro de esta iglesia. Vamos a hacer un recorrido de punta a punta por el país que tuvo la mayor influencia en la transformación del continente americano. En su época dominó los mares y llegó a ser la primera potencia mundial. En su territorio se hablan varios idiomas y tiene climas totalmente diferentes. Aquí se establecieron los íberos, celtas, fenicios, cartagineses, visigodos, romanos y musulmanes. Vamos a descubrir teatros romanos, construcciones árabes, castillos y catedrales de la época medieval. Desde la ciudad que se transformó en una de las fábricas de armas más importantes, pasando por hermosas playas, planicies, acantilados, montañas, joyas de la arquitectura, vida nocturna, historia, tecnología, comidas típicas, paisajes espectaculares, jardines perfectos y cuevas de gitanos. Madrid, Toledo, Mérida, Granada, Sevilla, Córdoba, Barcelona y La Coruña son parte de este recorrido que nos va a llevar a conocer lo mejor de la península ibérica. Vamos a descubrir España. Comenzamos en Madrid nuestro viaje por la península ibérica. Conocimos el punto central, el kilómetro cero, ubicado en la Plaza Mayor. Desde ahí caminamos unas pocas cuadras por las calles medievales para llegar a la Feria del Rastro, donde nos enteramos que durante el siglo XVI esos eran los barrios bajos fuera de las murallas de Madrid, donde estaban los mataderos de la ciudad. Y nos trasladamos hasta un ícono de España, la Plaza de Toros de las Ventas, la tercera en tamaño y la más importante del mundo por la calidad de sus toreros. El descubrimiento de América fue posible en 1492
1492 porque en ese año los españoles expulsaron a los musulmanes y el dinero que utilizaban en las guerras pudo ser destinado para financiar el viaje de Colón. Conocimos la Puerta del Sol, el movimiento nocturno de la capital de España y uno de los principales portales de entrada a la ciudad amurallada en la época medieval, la Puerta de Alcalá. Conocimos el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, y llegamos a Toledo, una ciudad medieval perfectamente conservada donde todavía hoy los artesanos siguen trabajando el oro, la plata y las armas con la misma excelencia que hace cientos de años. Luego viajamos hacia el oeste, cerca de la frontera con Portugal, para conocer Mérida, una antigua ciudad romana que se conserva de manera espectacular debido a que estuvo cientos de años bajo tierra. Llegamos al sur para conocer la ciudad de Sevilla, su impresionante catedral con la Torre de la Giralda. Recorrimos la ciudad vieja, escuchamos música típica, vimos bailar flamenco, paseamos por los jardines y de noche nos fuimos de tapas por los bares del casco histórico. Córdoba, con su gran mezquita, levantada primero como un templo por los romanos, reconstruida por los visigodos, vuelta a construir por los árabes y reformada por los católicos. Cruzamos el río Guadalquivir sobre un puente romano, vimos un molino de 1000 años de antigüedad y seguimos rumbo al Mediterráneo para llegar a la Sierra Nevada, donde los musulmanes construyeron y vivieron durante 800 años en una de las obras más impresionantes del mundo. Llegamos a Granada y recorrimos la Alhambra. Seguimos recorriendo el sur de España. Llegamos a Valencia, una ciudad que a mediados del siglo XX tuvo un cambio drástico en su geografía debido a la intervención de la mano del hombre. Resulta que por el medio de la ciudad pasaba el río Turia, que desemboca en el mar. Las grandes crecidas de este río inundaban la ciudad y en el año 1957 se produjo una catástrofe cuando gran parte quedó bajo agua y en ese momento se decidió que algo había que hacer: desviar el cauce del río y alejarlo completamente de la ciudad. Esto creó un gran espacio donde estaba el cauce del río, varios metros por debajo del nivel de las calles, y se dio un fenómeno increíble: la posibilidad de crear un gran parque lineal y además ganar nuevos terrenos en zonas céntricas y muy caras. Esta zona hoy se conoce como el Jardín del Turia y tiene enormes espacios ajardinados, áreas deportivas, salas de exposiciones, auditorios abiertos y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, obra de Santiago Calatrava. En este mismo momento podés agarrar tu teléfono, tablet o la computadora, entrar a nuestra página de YouTube, youtube.com/Sebastián Beltrame, y caminar conmigo como lo estás viendo en pantalla ahora. Solo que vas a poder girar la pantalla y mirar hacia donde quieras. Podés estar virtualmente en el Parque de las Ciencias y las Artes. Podés ver lo que la pantalla no te está mostrando, pausar y reproducirlo todas las veces que quieras. Y podés hacerlo mientras mirás el programa. Seguimos con Enfoco 360. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un complejo que comprende varios edificios como un cine IMAX, planetario con proyecciones láser, un museo interactivo de ciencia de 40.000 metros cuadrados, el acuario oceanográfico más grande de Europa con 110.000 metros cuadrados y 42 millones de litros de agua, el Palacio de las Artes, puentes, torres y espacios abiertos. Se inauguró en el año 1998 y hoy es una de las construcciones de arte moderno más espectaculares del mundo. Y esto era el cauce del río Turia. Lo que vemos al fondo es lo que es conocido como el Ojo, otra de las estructuras de Calatrava. Esto se abre y permite proyecciones. Donde estamos ahora cruzaba el río, pero hoy es un parque lineal a ambos lados, con mucho verde. En este caso, lo que pasó fue que Calatrava generó una serie de lagos para que, por un lado, reflejen los edificios y por otro, recuerden el antiguo cauce del río, que todavía sigue estando en la memoria de las personas que tienen más edad en esta ciudad. O sea que es una combinación entre lo antiguo y lo moderno. Observen este edificio. Es el edificio de la ópera, parte de este conjunto construido y diseñado por Calatrava. Este edificio tiene en la parte superior
un espacio que parece flotar. Calatrava lo llama la pluma por su volatilidad, porque parece realmente estar suspendido en el aire. Pero esta pluma pesa 3.000 toneladas. Se suspende debido a un sistema constructivo diseñado por el ingeniero Calatrava. Es una obra impresionante, pero estas obras impresionantes no son sencillas de construir y hasta Calatrava tiene sus fallos. Resulta que este edificio durante un viento perdió parte de su estructura, se hizo muy peligroso y cuando fueron a analizarlo resultó que estaba construido con acero que no era inoxidable, por lo tanto el tiempo, aquí estamos cerca del mar, hay mucha salinidad, mucho viento y los agentes climáticos hicieron que se desprendiera parte de la estructura. Un peligro muy grande que hizo que se retirara la estructura. Calatrava quiso volverla a instalar, por lo tanto tuvo que firmar un acuerdo de responsabilidad de 10 años. Él se hacía cargo de lo que vaya a pasar y se está en este momento terminando, por eso vemos obras de construcción. Calatrava, junto con la empresa constructora, fueron enjuiciados por el Estado y perdieron el juicio por mal diseño y mala construcción. 50 y 50% de responsabilidad. Por lo tanto, vemos que estas obras maravillosas también, por supuesto, tienen sus problemas y este edificio que costó 480 millones de euros, solamente este edificio, generó un gasto importantísimo para la comunidad valenciana, para el ayuntamiento, para el gasto público, que es una deuda que hasta hoy no pudieron pagar. O sea que por un lado se generan estos espacios culturales hermosos y es un ícono de la ciudad, pero por otro lado también genera algunos problemas de gasto público que después, como en este caso, cuando viene una crisis en España y en Europa, uno se replantea si esto habría sido necesario. Yo creo que sí, que es necesario. Lo que pasa es que, como todo, tiene sus problemas y aquí vemos que los están tratando de solucionar. Y el antiguo cauce del río dio lugar a las modernas construcciones, pero esto es algo común en Valencia, ya que el antiguo mercado de la seda también dio lugar al moderno mercado donde hoy se comercializa todo tipo de productos. Y como estamos en la tierra del buen comer, vamos a probar las comidas mediterráneas y una bebida típica de Valencia. Valencia es una ciudad con mucho movimiento. También su centro tiene muchas calles históricas y edificios perfectamente conservados. Ahora estamos, por ejemplo, en una de las pequeñas calles que van llegando desde el mercado al casco histórico, a la catedral. Y lo que tenemos atrás es el antiguo mercado de la seda. En esta región se produjo seda durante varios siglos y para vender la seda en el interior del país se utilizaba este mercado, que además fue el primero de España. Este mercado está frente al mercado actual. Justamente esta es la plaza del mercado. Tengamos en cuenta también que aquí se habla valenciano. En España hay 4 dialectos, o sea, el gallego, el catalán, el euskera y el valenciano. Así que podemos ver, como en este caso, los nombres de las calles o de los edificios en otro dialecto. ¿Y dónde vamos ahora? Vamos al mercado actual. Este es el mercado donde hoy se venden todos los productos que consumen los valencianos, incluyendo la horchata, que tiene una historia muy especial. Vamos a entrar al mercado, vamos a ver si probamos la horchata. Y además parece que no es fácil de preparar. Y solamente se cultiva en esta región de Valencia y es el único lugar de España donde se consigue. Este mercado tiene mucho movimiento, similar al que tenía el de enfrente, el mercado de la seda. Aunque aquí ya no se vende seda, sin embargo, todo tipo de productos de diferentes partes del país y en especial de esta zona, que se caracteriza por la producción de olivos, la producción de jamones, la producción de frutos y por supuesto muchos frutos secos, ya que tengamos en cuenta que de esta región sur la mayoría de los terrenos son básicamente áridos, el riego se hace por goteo y entonces esa temperatura alta, el ambiente seco y el suelo con una aridez bastante importante
logra que, por ejemplo, las vides, los vinos sean muy buenos, los frutos secos, las castañas, las almendras, todo eso proviene de esta región. Y también es lo que encontramos en estos puestos del mercado. Estos lugares son los mejores para recorrer porque no son sitios turísticos, es donde la gente viene a comprar para su vida diaria y de esa manera conocemos los productos naturales y la forma de comer de cada comunidad. En este caso los españoles comen de todo, se mezcla mucha verdura, mucho fruto seco, frutas, carnes, embutidos y por eso es un placer para la vista recorrer este lugar. Estos lugares uno recorre parte de la historia y hablando de historia vamos a conocer un poco de esta ciudad que fue fundada en el año 138 a.C. por los romanos. Fueron los primeros que fortificaron esta ciudad. Los romanos construían sus nuevas ciudades dividiéndolas en cuatro, trazaban dos líneas, a una la llamaban el Cardo y a la otra el Decumano, y esas dos líneas eran las dos arterias principales de la ciudad que estaban orientadas en los puntos cardinales. Esta ciudad romana tenía 4 puertas, pero después fue tomada por los árabes. Los árabes la agrandaron, le hicieron más puertas, ampliaron las murallas hasta el siglo XIII. En el siglo XIII fueron expulsados por los cristianos, y aquí viene la historia de la chufa y de la horchata. Como leyenda, puede ser verdad o puede que no. El tema es que ya esto, desde hace cientos de años, se explica la llegada de la chufa a este lugar y la bebida de la horchata. En el siglo XIII, Jaime I el Conquistador, después de expulsar a los musulmanes, recibe de una hermosa muchacha una bebida. Él cree que es leche, porque es blanca. Cuando la bebe, la encuentra tan exquisita que, en su forma de hablar, lo que dice es: esto es oro, chata. Le dice a la mujer hermosa. Y de ahí, de esto es oro, chata, de esa frase, resulta que proviene el nombre de la horchata, esta bebida que se fabrica con la chufa. La chufa fue traída por los árabes desde el Sudán y es un tubérculo que solamente se cultiva hoy en esta región debido al clima particular de esta zona. Así que la horchata, a partir de ese momento, se convirtió en la bebida oficial de esta región de Valencia y todavía la podemos encontrar en estos mercados hasta hoy. Así que vamos a preguntar para qué se usa, cómo se toma y cómo se prepara. Pues es una fécula así pequeñita que se pone con agua, se hincha, la sacas del agua y la pisáis. Y conforme va pisando se va filtrando, aportando. Y eso que sale es el agua, que es la horchata. Soy de Montevideo y fui a probar la cachopa alta blanca. No me ha gustado nada. ¿Por qué? ¿Qué gusto tiene? Tiene gusto como harina cruda. No. Me dijeron que sí, que era afrodisíaco, pero entonces no. No me dieron los ingredientes que lleva. Es un alimento muy bueno, mejor que la leche. ¿Lo toman en lugar de la leche? Que igual. Un vaso, se enciende, se tira. O sea, es el líquido de la chufa. Cuando está hinchada, se muele.
y al molerse sale todo lleno de agua, que es la horchata. Luego se le pone el azúcar y todo eso, y se cuela. ¿Y es típico de aquí? No, es único. Es único en el mundo. No me cayó nada bien. ¿Y qué te imaginabas? Me imaginaba algo tipo licor. Pero dice que es buena, dice. Vamos a quitarle el mérito. Renovados con la energía de la horchata, dejamos atrás la hermosa ciudad de Valencia. Nos quedamos con la sensación de que hay mucho más por descubrir en esta ciudad a la que vamos a volver seguramente, pero nuestra próxima parada es una de las ciudades más espectaculares de España. Y en particular vamos a empezar a conocer la ciudad por una de las obras más impresionantes de la arquitectura moderna. Una construcción emblemática que todavía no está finalizada, pero que es uno de los sitios más visitados de España. Y a medida que avanzamos hacia nuestro próximo destino, la geografía empieza a cambiar. Vamos a conocer la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. En septiembre nos vamos a Europa. Con Carrasco Viajes y Enfoco, no te pierdas la oportunidad de viajar junto a nosotros por Milán y Venecia, en tren por los Alpes suizos y un crucero por Croacia y las islas griegas. Cupos limitados. Reserva ya este viaje único. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva manera de viajar. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Y estamos frente a la obra más impresionante de la ciudad de Barcelona. Vamos a conocer la Sagrada Familia. Cuando Gaudí empezó a construir este edificio, no tenía la menor idea de lo que iba a suceder. De hecho, él agarró un problema. El arquitecto que comenzó con esta obra duró pocos años, porque empezó a hacer los cimientos de piedra y luego, como era muy caro, le pidieron que los cambiara. No quiso, por lo tanto lo despidieron. Y fue así que un amigo del obispo de la época le sugirió que contratara a su discípulo. Una porque era un muy buen diseñador y otro porque era joven, tenía solamente 31 años y eso era fundamental pensando que esta iglesia iba a llevar muchos años de construcción y se precisaba una persona joven que no se muriera en el camino. Fue así que a los 31 años comenzó esta obra Antonio Gaudí. En este mismo momento podés agarrar tu teléfono, tablet o la computadora, entrar a nuestra página de YouTube, youtube.com/Sebastián Beltrame, y caminar conmigo como lo estás viendo en pantalla ahora. Solo que vas a poder girar la pantalla y mirar hacia donde quieras. Podés estar virtualmente adentro de la Sagrada Familia. Podés ver lo que la pantalla no te está mostrando, pausar y reproducirlo todas las veces que quieras. Y podés hacerlo mientras mirás el programa. Seguimos con Enfoco 360. Gaudí
Gaudí hacía 3 años que se había recibido de arquitecto cuando recibió el encargo de esta impresionante obra, solo que él decidió cambiarla. En principio querían hacer una iglesia bastante pequeña, pero su idea era bastante diferente. Resulta que dedicó toda su vida a este proyecto, literalmente, porque él empezó a los 31 y esta obra le llevó más de 40. Cuando estaba pasados los 70 años, él seguía trabajando en esta construcción. Y no solo eso, los últimos 15 años de su vida los dedicó solamente a este edificio, a tal punto de que él mismo ponía dinero para la construcción cuando no le podían financiar parte de lo que quería hacer. Por eso decíamos que este edificio no representa solamente una de las obras arquitectónicas más impresionantes de todos los tiempos, sino que además representa por entero la vida de Gaudí. Y a medida que rodeamos esta construcción vamos descubriendo los diferentes estilos, desde que la comenzó Gaudí, pasando por todas las épocas hasta hoy, en que hay grúas trabajando para construir 10 torres más. Actualmente hay 6, o sea que esta es una construcción que va a ser mucho más grande de lo que actualmente se ve. Y por eso también hay partes de la obra que están paradas. Por ejemplo, esto que vemos detrás es una construcción moderna. Y como vemos, hay columnas que están sin terminar con los hierros oxidados, y eso es porque el proyecto plantea que se expanda para este lado. ¿Qué hay de este lado? Edificios de viviendas, comercios, que tienen un valor muy importante. Por lo tanto, todos estos edificios van a tener que ser derrumbados, tirados abajo, para continuar con la otra fachada de la iglesia. Así que, mientras estos trámites continúan, que van a ser largos, la construcción de este lado queda parada. Igual eso no importa porque hay mucho todavía por terminar en esta iglesia, y permanentemente, cuando se visita, se convive con la construcción actual. En las fotos de las postales la iglesia parece limpia, sin torres, pero la realidad es que todo el tiempo, y de aquí a muchos años más, esta iglesia va a ser vista con las torres de construcción, y la verdad todavía no se sabe cuánto tiempo va a demorar en terminarse, a pesar de que ya hace varias décadas en que Gaudí la proyectó. Las técnicas constructivas variaron y los cálculos de estabilidad que hacía Gaudí colgando cuerdas y poniéndole pesos hoy se realizan con computadora. Pero sin embargo, como en aquellas épocas, la construcción sigue demorada y no se sabe cuándo va a terminar. Cuando Gaudí empieza la construcción de la iglesia, este era un barrio muy pobre. Entonces, él decide poner todo hacia afuera, para que la gente, aunque no entrara en la iglesia, estuviera rezando. Y así es que pone frases dentro de la fachada, en las estructuras, pero de manera que la gente las pueda leer. Los santos también miran hacia afuera, y todo lo que está hacia arriba, o sea, los colores que ornamentan las torres y la fachada, son de cristal de Murano. No son pintados porque, como estaban tan altos, él preveía que nadie los iba a limpiar ni a mantener. Entonces, con una visión muy acertada, los puso de vidrio, y de esta forma se mantienen tal cual como en la época original. Y ahora vamos a dar una vuelta pequeña por los alrededores para ver lo que era el barrio pobre en la antigüedad, en la época de Gaudí. Lo que era el barrio pobre hoy se convirtió en una de las zonas más caras de la ciudad y, por supuesto, más visitadas. Cientos de miles de personas, millones de personas por año llegan hasta este lugar para ver la obra de Gaudí de todas partes del mundo, y entonces uno se para simplemente en este parque, que es hermoso, que tiene un lago, cascadas, y puede ver y escuchar diferentes idiomas y gente de todas las culturas que uno se puede imaginar. Esto superó en mucho
lo que quería Gaudí. Gaudí quería llegar con la iglesia, con la fe hacia todas las personas. Él pensó en las personas humildes del barrio, pero sin embargo, hoy su obra está llegando a todas las culturas del mundo. Eso es algo de lo que Gaudí se hubiera sentido orgulloso si hubiera sobrevivido y no hubiera muerto en un simple accidente de tránsito atropellado por un tranvía en la década de 1920. Parece mentira que lo único que pudo haber terminado Gaudí antes de morir fue el campanario de una de las torres. Sin embargo, tuvo esa satisfacción porque la obra llevaba tanto tiempo que parecía que nunca se iba a terminar. Después de la muerte de Gaudí, el escultor de esta fachada sigue trabajando. Resulta que este escultor, que ya era mayor, pero todavía tenía varios años de contrato, iba muy rápido en la construcción. Entonces le preguntan por qué se apura tanto si todavía le faltan muchos años de contrato, y él contesta: porque no quiero que me atropelle un tranvía como le pasó a Gaudí. De esta forma, él siguió trabajando hasta que esta fachada estuvo terminada. Hoy todavía falta muchas más, se prevé que la iglesia tenga 18 torres, pero como decíamos, parte de la construcción tiene que estar sobre las viviendas existentes. Se prevé que esta iglesia se termine en el año 2026, pero todo hace suponer que va a durar varios años más. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Estamos en Enfoco 360. Incorporamos una nueva tecnología que nos va a permitir entrar adentro de la imagen. ¿Cómo funciona? Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Sebastián Beltrame, y ahí van a encontrarse una serie de videos. Si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen, van a poder ver hacia arriba, hacia abajo en 360 grados en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando videos y ya los hemos grabado desde hace más de un año en todas partes del mundo y en Uruguay. Así que a partir de este momento ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir con un navegador reciente entrando a nuestro canal de YouTube, y al abrir estos videos los van a poder mover con el mouse. También los pueden girar con el dedo hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado que ustedes quieran. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes a partir de este momento nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a Enfoco 360. Cuando nos acercamos a la fachada, ya empezamos a sentir sensaciones. En este caso estamos frente a la fachada de la muerte y lo primero, realmente lo primero, aunque no sepamos de qué se trata, lo primero que nos causa es sobrecogimiento, es una sensación realmente oscura.
y eso fue lo que logró. Además, él trabajaba con elementos reales. Todo lo que vemos es tallado en piedra, pero los rostros de cada uno de los personajes, incluyendo las plantas e incluyendo los animales, son reales. Por ejemplo, vemos un burro. Ese burro, cuentan que eran unos gitanos que iban pasando con un burro frente a la catedral. Gaudí les compra el burro, hace un molde y con ese molde después talla la cabeza. Se ve también un soldado representando la matanza de los primogénitos. Y ese soldado, Gaudí lo representó con la cara de uno de los obreros. Ese obrero tenía 6 dedos. ¿Por qué hizo esto Gaudí? Porque dijo que una persona capaz de matar a un niño no era normal. Y como ese obrero tenía 6 dedos, consideraba que tampoco era normal. Y así sucesivamente. Vemos, por ejemplo, la representación de la naturaleza. Aquí vemos más de 30 especies de plantas, lo que hace que muchos botánicos se acerquen a la fachada para reconocer justamente la diversidad representada por Gaudí. Esta fachada es impresionante, pero más lo es el interior. ¿Qué tenemos para decir de esto? Absolutamente nada. Las imágenes hablan por sí mismas. Observen lo que es la entrada de la luz. Nunca en ninguna catedral personalmente vi un trabajo de la luz que fuera similar a esto. Gaudí trabajaba con colores primarios y el verde, el amarillo, el azul y el rojo se pueden ver en las diferentes entradas de luz de la fachada. Es realmente un espectáculo de colores que genera otra sensación totalmente distinta a la que teníamos en la fachada. La fachada posterior es la de la muerte y el interior refleja vida. Todo, absolutamente todo es una obra de arte dentro de esta iglesia. Y ahora vamos a detenernos un poco en el espacio. Las catedrales góticas tienen alrededor de 30 metros de altura en su nave central, en su parte más alta. Tengamos en cuenta que en esas épocas no existía el hormigón armado, no existía el hierro, por lo tanto todo lo tenían que hacer con piedra soportando el peso de la estructura. En la época de Gaudí también pasaba lo mismo. Entonces Gaudí empieza a diseñar este tipo de estructuras donde las columnas se van dividiendo cada vez en menor altura y se van ramificando, haciéndose cada vez más finas para aguantar la estructura, pero a la vez para ahorrar material. Esto también hacía que se pudiera elevar. Por lo tanto, las naves laterales tienen 30 metros de altura como las iglesias góticas grandes. La nave central tiene 45 metros de altura, la mitad más. Pero en el medio se llega a 60 metros de altura. O sea que es el doble de una iglesia gótica. ¿Y cómo lo logra? Justamente haciendo estas ramificaciones de las columnas. Si vemos, a medida que se elevan, se van abriendo como manos y dedos. Y es justamente parte del pensamiento orgánico de Gaudí, donde la naturaleza era su inspiración y la naturaleza fue la que lo llevó a generar estas estructuras. A tal punto, esta iglesia fue la vida de Gaudí, que dejó en su testamento, antes de morir, porque él no sabía que estaba enfermo, no sabía que se iba a morir, murió en un accidente, dejó en su testamento que cuando él muriera, su casa fuera vendida y ese dinero se utilizara para seguir con la construcción de la iglesia. Era todo para él. Decíamos que los últimos 15 años de su vida se dedicó exclusivamente a esto. Y no tenía familia, no tenía ni siquiera sobrinos, no tenía mujer. Resulta que él 3 veces estuvo enamorado y las 3 veces
no pudo conseguir al amor de su vida. Fue así que directamente al final se resignó. E incluso, una de sus frases más conocidas es que he dominado todos los aspectos de la vida menos mi mal genio. Él mismo sabía cómo era su carácter. De hecho, cuando fue a conquistar a la primera mujer, que era una gran deportista, resulta que se demoró tanto por pensarlo y por tener sus dudas, que cuando lo fue a hacer ya se estaba casando con otro. Bueno, todo ese carácter y toda esa energía que hubiera precisado para conquistar a la mujer, la dedicó a la construcción de este edificio. Así que cuando uno entra, se imagina las horas y los días y los años y los meses que pasó Gaudí, porque prácticamente vivía aquí adentro. Y si vemos, la iglesia está absolutamente despojada de todo. Y ahora vamos a ver por qué. Gaudí era un filósofo, así vivió toda su vida. Prácticamente vivió y murió en la miseria, dedicándose a esto, su gran obra. En el interior no vemos altares, no vemos capillas, no vemos santos. Todo eso él lo puso en el exterior, para que la gente común, los pobres de este barrio que circundaba en ese momento la construcción, pudieran verlo desde afuera sin necesidad de tener que acceder a la iglesia. De esta forma, cuando entramos, vemos un edificio absolutamente despejado y la misma estructura es la que forma el espacio interior. Visitamos dos ciudades emblemáticas junto al mar Mediterráneo. Vimos que el gran parque lineal, donde las construcciones más vanguardistas de los últimos tiempos tienen lugar, en realidad es el cauce seco de un río que fue desviado a mediados del siglo XX para evitar las inundaciones en la ciudad y ganar nuevos terrenos. Conocimos la ciudad de las ciencias y las artes, probamos la horchata de Chufa y fuimos a Barcelona para comenzar a recorrerla desde una de las obras más impresionantes de todos los tiempos, la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, y descubrimos por qué uno se siente en otro mundo cuando está en el interior. En el próximo programa seguimos recorriendo Barcelona. Presentó Carrasco Viajes. Con Carrasco Viajes y Enfoco, en septiembre nos vamos a Europa. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.